¿Se imaginan que yo hubiese sido Galilea? Y que yo hubiese sido Atlas. ¿Me hubieses podido cargar? Sí, mira, mira. Yo soy Shanna. Yo soy Mitch. Y hoy vamos a estar reaccionando al episodio 4 de Again the Series. Again the Series es nuestra serie original que hicimos nada más y nada menos que entre 3 personas. Si no has visto toda la temporada 1 todavía, acá te dejamos un enlace para que veas todos los episodios antes de que te llenes de spoilers. Porque esta reacción va a tener muchos Muchos spoilers. Así que vamos a empezar de una vez. Anteriormente en Again the ¡Ay, Series, cosita bonita! me llevé a Atlas Ajá. a mi casa para cuidarla. Me estaba haciendo delirar. Atlas me hizo creer que estaba saliendo con alguien. ¿Será que ya perdí mi oportunidad con Atlas? Pero solo ¡Mi bebé! Apolo es el mejor. yo gané la carrera. Tuve una El pretzel. la primera cita. Pretzel. Pretzel. Desde el primer momento en que te vi. Ay, amo esa escena y esa la amo. En su casa, Amo. en mi cama, otra vez. Al día siguiente yo tuve que irme. Le hizo un Fue Galilea. Atlas quien me dejó. Galileín. ¿Suspiraste tú también? Sí. La ¡Ay! verdad es que me merezco eso. Y los lentes. Los lentecitos. Había sido Ay, como no. lo vi venir. Esos lentes se rompieron. Se rompieron. Es Les tomé una foto. suficiente que te dé explicación. ¡Qué bonita te ves! Tú, man. Es que eres muy bonita. Es que mira eso. Tú eres más bonita. No, tú eres más bonita. Me encanta. Me encanta. Es como si te clavaran 1000 agujas directo al corazón. Para nosotras es demasiado importante la parte del voiceover. Porque también muchísima gente nos conoció a través de nuestras voces en los doblajes y quisimos incorporar eso bastante Que habla sobre con el tema también de los ojos. los estudios, la poesía, Exacto. los sentimientos internos, súper importante. Nos encanta escribir, nos encanta inventar cosas nuevas y quisimos como que no solo hacer un voiceover porque sí de esta serie, sino créannos que hicimos demasiadas investigaciones de diferentes culturas para construir los voiceovers. En las circunstancias. Este hilo puede alargarse o acortarse, pero jamás La romperá. batita. Lo que quiero no Y es bueno, ser todo esto se grabó, todo lo que acabamos de ver en días distintos. Me fui porque no quería estar allí. Este fue el mismo día de tu cumpleaños. Sí. Ahí El de tu casa, el del globo. el del globo. O sea, fueron demasiadas emociones en un solo día. Ajá. Creo que me dio miedo. ¿Pero miedo de Y ahí parecía otra vez que se había caído en la basura, toda Claro que penada. no. Pero bueno, venía de movimiento extremo. Qué bonita esa mirada. ¿Será que esto es lo que ella sintió antes? ¿Y por qué ahora puedo verlo? Mira ese bracito de Estaba T-Rex. buscando excusas para volver a confiar. Ay, Galilea. Me vuelves completamente Y aquí la sonrisita, porque obviamente sí la quiere, sí la ama. Y sí quiere estar con ella, pero... El miedo y está entendiendo. Ajá. El miedo. Está entendiendo el miedo que sintió Galilea en su momento, que es un tema totalmente diferente al de Galilea. Pero como que lo está logrando entender. Amo esto. Yo también lo amo. ¿Qué estoy haciendo? Como que una representación de que... Esta no soy Una anticipación de la soledad de Atlas. De que a pesar de que en su trabajo puede estar rodeada de mucha gente, no necesariamente famosa, pero se tiene que rodear de mucha gente, está sola. Y por eso también, bueno, obviamente no teníamos el presupuesto para contratar tantos extras, pero por eso la poesía de que estás vacío el teatro Ajá. y Y todo la está de gente- frente. Ajá. ¿Qué pasa? Eso lo grabamos el mismo día de todas las escenas del teatro. Todas. Se grabaron el mismo día. Felicidades. Todo salió muy bien. Gracias. Creo que te debo una disculpa.
acordado esta mañana. Claro, porque Atlas no le haría exactamente lo mismo así de desaparecerse y ya. Y No te preocupes. nunca más saber de ella. Hoy fue mi último día aquí. Y aquí otra vez el tema de comunicación, porque Galilea entendió que fue que hit and run. Sí. Yo me voy y desaparezco de tu vida. Desaparezco de tu vida. Yo te padezco. No nos tenemos que ver más. Gracias por la oportunidad. Este es el capítulo 4. Este es el capítulo 4. O sea, este es el capítulo... ¡Ay, no! Este capítulo fue un challenge editarlo. Creo que nos tardamos más que todos los demás. No, el 5 nos tardamos más. Porque No, estaba pero más es- largo. No, pero este sí fue difícil, muy pesado. Este lo grabamos otro día. Otro día diferente. Y nos cambiamos de ropa también ahí en el auto. Y tratamos de quedar exactamente iguales a lo que ya se había grabado. Nos tomamos fotos de continuidad. Tratamos de que se viera igual. Perdón, ya me iba, de verdad. Perdón. No me tienes que pedir perdón. Te llevo. No. Mi ride. Wow. llegaba hace No se 5 nota, de minutos, verdad. y ya O sea, pasó media hora. Vamos, te llevo. No te preocupes, de verdad. Galilea bien, ¿no? Yo Yo diría que actuar es complicado, pero actuar teniendo que estar pendiente de absolutamente todo lo demás es más complicado. es un reto muy grande. Pues sí. Esto sí logramos. A ir de las escaleras. Bueno, ahí el auto, ese era nuestro dressing room. Ahí nos estábamos cambiando, arreglándonos, peinándonos. Que aquí se ve limpio, pero atrás está lleno de ropa. Desastre. Qué bonita. Amo como el taxi de New York quedó justo ahí. Esos pequeños detalles que logramos agarrar, amo. Sí, la verdad. Con Andrés, estos planos que esto fueron la idea de él, estos, porque nosotras habíamos pensado de De afuera. afuera. Y él dijo como que no, porque esto es más Íntimo. íntimo, quiero probar algo. Y le quedó muy bien. Andrés, eres lo máximo. ¿Me llevarías a un lugar? A donde tú quieras. Y aquí van bajando la guardia, los dos personajes. O sea, ya están como que ya no doy más. Ya que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ujú. Si esto se va a dar, se dará. Y si no, pero Lo mínimo es que seamos honestas. Y hablar, por fin. ujú. Esto es otro día diferente también. El día de mi cumpleaños Ujú. fue esto. Cuando tú y que dices, Mitch pasó el día de su cumpleaños súper feliz. Fue que sí, el mejor día haciendo lo que amo. Pero fue reír, llorar, pelear, no sé qué, fue de todo, de todo. No entiendo. En este lugar. Esa es la peor noticia. Esto fue muy heavy. No estoy lista. Yo tampoco. Este también lo quisimos hacer como una obra de teatro. No sé si pueden ver cómo nos paramos, cómo bailamos, cómo hacemos como una danza de los personajes, como si fuese una obra de teatro total. Amamos el teatro, amamos Broadway, somos super fans. Sí. Justo al comienzo de la escena que Galilea está de frente y Atlas está más atrás. En realidad es Galilea diciendo en voz alta lo que le pasó y Atlas es una espectadora. Entonces por eso Galilea está en proscenio, es decir, en la parte más frontal del stage, del escenario, y Atlas está en segundo plano siendo testigo y luego entran a una comunicación juntas. Ujú. Intento de robo.
Esto del policía lo escribimos tal cual como más o menos lo dirían, ¿no? Como lo dice en Grey's Anatomy. Y en Station 18. A mí me han preguntado como que qué ha tenido que pasar para que llorara así. Yo creo que bueno, esta es mi primera vez actuando para muchos que lo saben y creo que esta era una de las escenas que escribimos que más me daba miedo hacer, ¿no? Y fallar. Y creo que traté de dar lo mejor de mí aquí. Lo hiciste increíble, increíble. Me acuerdo, esa fue la última escena del día que grabamos. Dejamos todo lo que era de llorar para el final por temas de maquillaje, de que luego la cara se pone roja, Y esto fue la última. Estaban de ese lado del estudio Andrés y Shanna grabando y yo estaba del otro lado ya recogiendo cosas porque ya nos teníamos que ir. Y de repente empieza a actuar y a gritar y Andrés y yo nos quedamos como... ¡Wow! Entonces creo que Andrés como que me miró como que hasta dónde. Y yo le dije, sigue. Yo le dije así como que sigue y hasta que pare, ¿no? Y hay muchas otras cosas que no quisimos poner porque yo me tiré en el piso. Sí, hay más cosas. Muchas cosas. Más cosas que hice, pero eran como demasiado, ¿no? Eran como demasiado para esta historia y no queríamos tampoco que fuese algo como traumatizante. Y de hecho muchas personas nos han dicho como que no puedo ver esa parte, me duele demasiado. Es que lo hiciste increíble, eres la mejor. Es una hora. Tú, estoy orgullosa de ti. Yo de ti. Eran mis personas favoritas en el mundo. Los que más amaban. Fue todo tan rápido. Yo me fui a la India Y aquí a tratar de sanar. conectamos todo con el primer episodio, que fue el piloto, que fue cuando se conocieron en la India. Quisimos incluir el detalle del como que el piercing que tenía Galilea antes. Sí. Mi mundo dio un giro. Ay, Atlas, como que soy una estúpida, soy una idiota. Aquí como que el llanto es diferente, ¿no? Porque pasó tiempo, pasaron muchas cosas, En el momento en que ella lo está expresando y lo está pudiendo contar, quiere decir que es algo que ya está aceptado. Ujú. No quiere decir que no duela. Para nada. Pero quiere decir que ya puedes hablar de eso de una manera más. Puedes hablar de eso. Y ya eso es muchísimo. Sí. Por experiencia propia. Tenía tanto tiempo sintiendo dolor. Uno sabe que cuando uno está en esa etapa como de, ¿cómo se dice? Grief. Duelo. A veces es muy difícil abrirse, ¿no? Es una situación muy dura. Y volver a hablar de eso, contarlo, es doloroso, ¿no? Yo creo que aquí cuando Galilea lloró, a mí me hubiese gustado haber hecho eso y sacarlo cuando me pasó a mí, cuando mi papá falleció. Pero no, yo estaba en un estado de shock, yo no podía hablar de eso, no podía no sé qué. Y en esta actuación me sentí como que aquí, en estas escenas, como que pude hacer liberar y hacer lo que nunca hice, de llorar, sacarlo y luego poder hablarlo, porque yo estuve en una etapa como de negación, de shock, ¿no? Es complicado y con este personaje siento que aprendí demasiado en ese aspecto, ¿no? Me fui a Tailandia y sentía que era mi escape. Aquí estamos entendiendo también por qué eligió el trabajo que tenía. Porque
pasaron las cosas. Ese sentimiento para no Y volver a- esto también logramos en partes. La conversación, así como una obra. Entonces, acto 1 de la conversación, acto 2, acto 3. Y entonces lo separamos. Ese acto 1 en el que se va a abrir, ¿no? Va a llorar, va no sé qué. Acto 2, Lo va a como asimilar y a decir, ¿no? y acto 3 y 4, bueno, ahorita iríamos como por el 3, Ahorita. por el 4, en el que Atlas le toca su protagonismo. Sí. Tenemos que saber de Atlas. Y ahora Galilea pasa a ser segundo plano. Y es la roca de Atlas en este momento. Y por eso es que el llanto de Galilea también es diferente acá. Aquí está más bien de support, de Apoyo. apoyo. Pensé. Dije, Por cierto, nosotras aquí inspiradísimas grabando y al lado enfrente había una fiesta. Bum, bum, bum. Y nosotras, Menos mal que lo pudimos quitar en el sonido. sí, eres una dura. Las dos. "Darme a ti, que Y entonces la gente gritando, ¡wow! Y, Y nosotras nosotras ahí llorando. Y que... mío". Yo. Yo nunca he sido la mejor en nada. Nunca he tenido estabilidad. Nunca. Siempre cosita. Siempre Bebé. sentí que había algo mal en mí. Eso habla como de Pero la baja autoestima que tenía Atlas en el momento en que conoció a Galilea y como no tuve amigos. eso la llevó también a actuar de la manera que actuó. Inicié una vida No hay para villanos luego hacer y no hay héroes. con mi Hay pasado. dos mujeres enamoradas, Y las viviendo una historia y creciendo juntas. sé que soy muy afortunada Así es el amor, ¿no? por la vida que he tenido. Y no solo el amor, la amistad. Cosas que me han tocado, pero Todo el mundo tiene siempre me he sentido como una buena historia, persona. todo el mundo ha pasado por cosas, todo el mundo tiene sufrimiento, todo el mundo tiene Parece challenges, Desafíos. desafíos. Y como nunca me deberíamos estar ahí el uno para el otro y escucharnos y apoyarnos, ¿no? Y no estamos solos a pesar de que nos sintamos solos. Siempre habrá alguien ahí que nos escuche. yo sentí que Y si ustedes se sienten solos, si no solas, controlaba, me soles, iba a perder todo. escríbanos que aquí los leemos. Ustedes saben que le respondemos a todo el mundo. Tratamos de responderle a todo el mundo. Dejarte ir. Sé que he tenido una vida muy afortunada. Y a pesar de que somos una productora y otras cosas también, somos amigas y somos personas y aquí estamos para ustedes. Esto no es solo Chanel Productions, esto es de verdad para nosotras como Decidí quedarme una familia, que cada quien se sienta parte y contar historias y ellos decidieron ir reales para personas reales, porque la vida y dejarme. no es perfecta. Se fueron sin Aquí también contando como que a pesar de que tengas todo, te pueden faltar muchas cosas, ¿eh? Aquí casi me muero. Desde entonces he estado sola. Galilea, Cosita. tú eres la única persona que ha llegado a mi vida, Eso lo dije en verdad. que me ha hecho sentir Te amo. como que no estoy sola. ¿Me va a poner ahí otro? Yo también. Estoy aquí llorando. En todo este tiempo hemos sido como la roca de la una de la otra, pues. Sí, porque llevamos casi 10 años solamente, las dos, solas. Perdóname. Esto me encanta aquí. A mí también. Lo que me pasó a mí no justifica lo que yo te hice. Y lo que yo he vivido no es razón para Aquí me aferrarme estaba a ti, muriendo.
Siento que... No podía ni hablar, estaba... En un momento me ahogué así, yo, pero dije, no, déjese grabar, ya va. Sí. Volvemos a empezar otra. Hay una toma de la presentación, que yo no podía decir, yo, porque estaba llorando demasiado. Pero decidimos ponerla que no estaba tan heavy. Mucho gusto. Galilea Lombardi. Ahí ya estaba más calmada. Qué bonito nombre, Galilea. Yo me llamo Atlas. Atlas Bonetti. Un placer. Un placer. Esto es un paralel al primer momento en que se dijeron sus nombres en el piloto, en el parque. ¡Cómo las amo! Se dice que el amor comienza como una atracción física, que luego puede ir más allá, hasta convertirse en la más fuerte atracción Está espiritual. haciendo muchísimo calor en el estudio. Siempre que Eso unas sí. Y almas teníamos que estén tener los dispuestas a aires apagados colaborar, para que Por el sonido. no hubiese ruido es sucio. deshacerse del egoísmo propio. El amor es deshacerse del egoísmo propio. No es solo físico. Es pasar de desear. De desear amar, ¿no? Amor es entender. Eso es como esta temporada de Again. Es escuchar, decir la verdad, atender. Ser esa persona en la que la otra encuentre su refugio, sin esconderse. Nosotros queremos hacer proyectos no solo que se disfrute, que tenga su drama, que tenga su risa, comedia, sino Amor. que te den como eso, esas enseñanzas, ¿no? Bonitas. Digo yo, no sé. Si son bonitas, ¿tú qué dices? Yo creo que sí son bonitas. Ay, qué bonito. Me encantó. Quedé con el corazón roto, pero sonriendo. Ay. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver esta reacción. Sabemos que este episodio fuerte emocionalmente, pero era necesario para entender a estos dos personajes y para que su actuación y su desarrollo personal en la historia fuese como boom. gracias por ver esta reacción y por ver Again the Series. Como siempre, nos pueden apoyar compartiendo la serie para que mucha más gente la vea y la disfrute y la conozca. También recuerden que pueden entrar a chanelproductions.store donde pueden comprar merch como esta y también pueden hacer una donación desde $1, desde lo que ustedes puedan. Con el corazón se los agradeceremos porque eso nos va a ayudar a seguir creando más series y más historias para ustedes. Aquí les dejamos nuestras redes sociales por si quieren ir a seguirnos. Y gracias por estar aquí.